palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Hola, Dios te bendiga. Quiero felicitarte porque has llegado al final del recorrido de esta hermosa materia. Has podido adquirir conocimiento, herramientas para poder aplicarlas a tu vida y así poder ser de mayor bendición en el lugar donde estás sirviendo. Para mí ha sido un enorme privilegio poder acompañarte en este proceso de aprendizaje y mi deseo y oración a Dios es que pueda ser de mayor bendición aún, siendo instrumento útil en las manos del Señor. Por eso quiero animarte a seguir adelante, a avanzar, a no quedarte en el camino, sino a seguir capacitándote, a seguir perfeccionándote para poder ser de mayor bendición en las manos del Señor. En esta oportunidad quiero darte la bienvenida a esta séptima y última unidad y felicitarte por llegar hasta aquí, animarte a la vez a poder integrar los conocimientos y los temas que vamos a trabajar en esta unidad. Un último esfuerzo para poder cerrar la materia, complementar todas las tareas, los exámenes y todas las dinámicas que te proponemos en la plataforma. En esta semana vamos a enfocar nuestra atención en la oratoria como elementos y recursos que vamos a complementar en el desafío de transmitir más eficazmente el mensaje de Dios a nuestros oyentes. A lo largo de la cursada, en este bimestre, hemos visto diferentes temas. Primero habíamos concentrado nuestra atención en nosotros como instrumentos en las manos de Dios para transmitir el mensaje que Él nos ha confiado. Luego pensamos en los oyentes como destinatarios del mensaje que Dios tiene y ha puesto en nuestras manos para transmitirles. También hemos reflexionado acerca del mensaje mismo que Dios nos ha confiado. Y ahora vamos a focalizar la atención especialmente en la oratoria y en los recursos que la oratoria nos ofrece para poder mejorar en nuestra tarea de compartir el mensaje del Evangelio. Cuando pensamos en la oratoria tenemos que definirla de esta manera como el arte de hablar en público ante un auditorio con el fin de persuadirlo hacia un propósito en particular. El orador de alguna manera es el artífice quien elabora y pronuncia el discurso, el mensaje a sus oyentes. La oratoria tiene que ver con la habilidad entonces de expresarnos con elocuencia, con fluidez ante un determinado auditorio. Por eso el orador debe reunir ciertas características imprescindibles. Por un lado, debe tener un mayor conocimiento sobre el tema, debe saber manejar las diferentes aristas del tema que está compartiendo. En segundo lugar, el orador tiene que tener integridad, debe ser íntegro. Lo que comparte debe vivirlo, debe haberlo experimentado personalmente. En tercer lugar, el orador tiene que tener confianza plena en sí mismo y también en el mensaje que transmite. Ni hablar desde la perspectiva del predicador. Nosotros como predicadores, la confianza puesta en Dios, que Dios nos llamó para esta tarea y que Él desea utilizarnos con ese propósito. Pero además, en cuarto lugar, el predicador o el orador debe tener destreza para poder hablar frente a las personas, para poder hablar en público. Esto es por un lado. Por otro lado, vamos a considerar juntos los elementos de la oratoria. En primer lugar, vamos a ver en la retórica como el arte de hablar bien, de dar al lenguaje la eficacia necesaria para poder deleitar, persuadir y aún conmover a nuestros oyentes. La retórica está relacionada con la habilidad para poder organizar el mensaje de manera estratégica a fin de poder lograr la persuasión en nuestro auditorio. Utilizar los recursos lógicos para convencer a la mente, pero también la argumentación emocional para dar razones al corazón. El segundo elemento que vamos a ver acerca de la oratoria tiene que ver con las preguntas retóricas, tiene que ver con una estrategia discursiva y argumentativa que formula preguntas invitando a reflexionar a los oyentes sin esperar respuestas concretas. En otras palabras, la respuesta a estas preguntas está implícita en sí misma, haciendo que sea obvia para todos con solo formular la pregunta.
Este tipo de recurso de la oratoria se utiliza para realizar afirmaciones o énfasis particular. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos suele utilizar este tipo de preguntas retóricas para confirmar o reforzar o enfatizar sobre algún aspecto particular. Suele decir: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es obvia, aunque él, para enfatizarlo aún más, dice: de ninguna manera. En el capítulo 8 hace referencia acerca de quién podrá acusarnos si Dios es el que nos justifica. ¿Quién podrá condenarnos si Cristo murió por nosotros? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús? Las respuestas a estas preguntas son obvias y están implícitas en sí mismas. El tercer elemento de la oratoria es la dialéctica y se define como el arte de conversar en público o de razonar juntos. Sostiene la dialéctica que todo está formado por opuestos que se encuentran en tensión constante. La clave tiene que ver con buscar el equilibrio, el encuentro, el acercamiento, la integración de las partes. Para eso es fundamental el diálogo, el razonamiento juntos, en otras palabras, la dialéctica. Uno de los recursos de la dialéctica es la polémica y la utiliza como herramienta para poder confrontar una situación particular buscando transformar una costumbre, un pensamiento o una práctica particular. Otro recurso que vamos a considerar de la oratoria tiene que ver con la elocuencia, como la facultad de hablar bien, de hablar con fluidez, de hablar con propiedad, de manera directa, de manera efectiva, para poder convencer a los oyentes sobre algún asunto particular. La elocuencia representa un orador convincente, resuelto, persuasivo, que no deja lugar a dudas ni alternativas válidas. En otras palabras, está relacionada con la fuerza expresiva que tiene el orador, cómo utiliza las palabras, las imágenes y los diferentes recursos discursivos. Es decir, que la elocuencia está relacionada con la habilidad del orador con respecto al uso de las palabras y del lenguaje para poder no solo confrontar, sino también convencer, persuadir con respecto a algún asunto en particular. Otro recurso de la oratoria tiene que ver con la argumentación lógica, que se fundamenta en principios lógicos del razonamiento humano. Argumentar es presentar razones para poder fundamentar alguna idea, alguna opinión sobre algún asunto particular. En otras palabras, la argumentación busca convencer a los oyentes con elementos racionales e irrefutables. Y vamos a ver diferentes tipos de argumentos en nuestro estudio con el propósito de adquirir herramientas que nos sirvan no solo para presentar el mensaje, sino también para poder fundamentarlo apropiadamente. Además, vamos a ver a la proposición como un elemento importante dentro del discurso público, especialmente en el ámbito de la predicación. ¿Qué es la proposición? Es una síntesis esencial del mensaje y se puede llegar a expresar en una sola frase. Es decir, que toda la predicación, todo el mensaje puede ser resumido en una sola frase que es esencial, que es fundamental a la predicación, al mensaje total de la predicación. La proposición representa el marco referencial de toda la predicación, pero a la vez su enfoque específico y ofrece un acercamiento global al mensaje que ayuda al orador a tener bien en claro lo que va a transmitir. Se establece de manera precaria al comienzo de la preparación del mensaje y se complementa hacia el final de la preparación. Es decir, que al principio se propone inicialmente la proposición y luego va integrando los diferentes elementos a lo largo del mensaje, como el tema central, la introducción, el desarrollo, la conclusión y las diferentes aplicaciones del mensaje para darle una perspectiva reforzada de lo que se quiere compartir. Pero además de la proposición vamos a ver la oración de transición como otro recurso o elemento de la oratoria importante para poder transmitir correctamente el mensaje. La oración de transición es una frase que conecta, que vincula lo que se venía diciendo anteriormente con lo que luego sigue diciendo de la predicación, del mensaje. Se la utiliza especialmente para poder pasar de un momento a otro, es decir, de la introducción
introducción, al primer eje temático y a los demás ejes temáticos, derivando finalmente en la conclusión. Sirve para poder darle continuidad al pensamiento, pero a la vez para poder darle armonía al mensaje en su totalidad. Pero además de los recursos de la oratoria, también vamos a ver otros asuntos vinculados al arte de hablar en público o el desafío de poder predicar, compartir la palabra de Dios a nuestros oyentes. En primer lugar, vamos a considerar a la voz humana como un elemento esencial que debemos tener en cuenta. Asuntos como el tono de la voz, el timbre de la voz, la cantidad, la intensidad, la calidad de la voz, la pureza de la voz y otras cosas que estaremos considerando en ese sentido. En segundo lugar, vamos a ver el tema de la respiración como otro elemento fundamental de la oratoria. En tercer lugar, vamos a considerar la articulación y la fonación como otro elemento fundamental de la oratoria. En cuarto lugar, vamos a ver el tema de la impostación de la voz como otro asunto importante en el momento de predicar. También vamos a ver la velocidad de la voz. Y por último, vamos a ver el uso de las pausas significativas como otro elemento de la oratoria que debemos tener en cuenta. Y de esta manera, integrando otros asuntos complementarios, llegamos al final de nuestra cursada. Para mí ha sido de mucha bendición poder escribir este material y también filmar estos videos para que puedas tener una orientación específica de los temas que fuimos tratando a lo largo de esta cursada y también el contenido que pudimos presentar en la plataforma para que puedas desarrollarlos, integrarlos, estudiarlos. Mi deseo y oración es que Dios te bendiga ricamente y te animo a seguir adelante. Por un lado, sirviendo al Señor con entrega y con dedicación, y por otro lado, entendiendo que necesitamos continuamente estar preparados para poder servirle de la mejor manera. Vivimos en un mundo que es desafiante y que demanda mayor razón de nuestra fe. Por lo tanto, no podemos improvisar. Necesitamos seguir capacitándonos, necesitamos seguir perfeccionándonos para poder ser más eficaces en las manos de Dios y de mayor bendición a aquellos que nos rodean. Mi deseo y oración es que Dios te bendiga ricamente. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra